La tecnología wearable es uno de los sectores que más rápido ha estado evolucionando en los últimos años, hasta el punto de superar el desarrollo de los smartphones. Un artículo escrito por Ka-Jin Chao define a estas tecnologías como dispositivos electrónicos inteligentes incorporados a la vestimenta o usados corporalmente como implantes o accesorios que pueden conectarse a los usuarios. Se puede decir que los usuarios son los actores y las tecnologías son los actantes. Estos dispositivos interactúan de forma continua con el usuario con la finalidad de realizar alguna función concreta. Relojes inteligentes, lentes de realidad virtual y pulseras que controlan nuestro estado de salud son algunos de los ejemplos más usados en nuestras vidas. A lo largo de este video se profundizará en las diferentes aplicaciones que tienen estas tecnologías y el uso que se le da a la privacidad de los datos. Técnicamente, las tecnologías wearable surgieron en el siglo XIII, cuando se crearon los anteojos. 300 años más tarde se creó un reloj que podía llevarse como una pulsera, y en los siguientes 500 años la relación entre actor y actante fue creciendo hasta llegar al punto de tener una computadora en nuestras muñecas. A finales del siglo pasado se empezó a usar mucho esta tecnología en la industria militar, pero en los últimos años se le ha dado más importancia a implementarla en los sectores de la salud, del entretenimiento, de la educación y en los deportes como más adelante va a especificar Pauli. Todavía hay diversos antiprogramas que impiden la implementación masiva de las tecnologías wearable. Las dudas acerca de la seguridad, la protección de los datos del usuario y la ética de todo esto son solo algunos antiprogramas. La tecnología wearable comenzó con la necesidad de cuantificar los aspectos del entrenamiento para así poder mejorar la prescripción del mismo. A través de los años ha sido uno de los principales objetos de estudio tanto de los científicos como los entrenadores del deporte y recientemente debido a los diferentes avances tecnológicos ha habido un aumento en el interés científico para poder implementarse en diferentes áreas como el laboral, el deportivo, la educación y otros. Ahora existen diferentes tipos de tecnologías wearable y de diferentes dispositivos. Los diferentes tipos de dispositivos que podemos encontrar son los dispositivos visuales. Los dispositivos visuales son de ayuda óptica e inmerso en el armazón o sobre las micas de los anteojos, diferentes visores para diferentes tipos de reproducciones, tanto pueden ser interactivos como de realidad virtual, como anteojos inteligentes. Además, ahora existen lentes de guía que sirven para el aprendizaje, ensayo y error, por ejemplo, de cirugías sin exponer vidas o practicar en cadáveres. En los campos de trabajo se utilizan para la capacitación, la resolución de problemas, el control de calidad, la verificación de las prácticas y diferentes estadísticas en productividad y desarrollo del producto que se está en cuestión. Por lo que respecta al área de educación, actualmente en diferentes clases como geografía, anatomía y astrología, se utiliza la tecnología wearable para realizar recorridos a sitios específicos tales como ciertas capitales, ciertos monumentos históricos o ciertas catedrales en específico. El segundo tipo de dispositivos son los dispositivos táctiles. La tecnología wearable táctil está diseñada para aumentar la resistencia, fuerza y durabilidad en el usuario, además de protegerlo de esguinces, distensiones y lesiones en la espalda. Además, aumenta la capacidad y resistencia del usuario para realizar ciertas actividades físicas. Estos dispositivos se encuentran relacionados con la biomédica y también limitan la fuerza sobre el marco esquelético muscular del usuario. Estos dispositivos abarcan desde una prótesis de alguna extremidad hasta las prótesis mioeléctricas, que son aquellas prótesis que son controladas electrónicamente mediante contracciones voluntarias del usuario y que usualmente disponen de dos electrodos dentro del encaje para que cuando estén en contacto con la superficie de la piel puedan generar el movimiento. Por lo que corresponde a otras áreas de este tipo de dispositivos portátiles táctiles, se puede hablar de el exoesqueleto, que contiene todas las características que se mencionaron actualmente. Protege, soporta cualquier cuerpo que esté utilizando este dispositivo portátil táctil.
Este dispositivo principalmente se utiliza en el ámbito laboral, con las construcciones, industrias de manufacturización, almacenaje y mantenimiento o carga. Este tipo de dispositivos no solamente van a impactar a trabajadores, sino a personas enfermas, y estos dispositivos pueden ayudarles a moverse de forma segura e independiente, además de ayudar a los trabajadores a realizar trabajos peligrosos con muchos menos lesiones. Como tercer y último tipo de dispositivo están los Sensing Wearables, que son aquellos dispositivos que pueden detectar las condiciones biológicas, ambientales y físicas de tanto un trabajador como una persona normal o un deportista, inclusive una persona enferma y con una condición médica. Además de las condiciones de detección, el dispositivo analiza los datos mediante la computación. Estos sensores vienen en muchas formas, incluyendo placas, actuadores biosensores, giroscopios y de otros tipos. Estos registran y evalúan la condición física, la ubicación y el entorno del usuario. Estas tecnologías wearable pueden detectar la ubicación, el impacto, el movimiento, la temperatura, los signos vitales, los gases en la sangre, además de evaluar e interpretar los datos para proporcionar información procesable para doctores, entrenadores u otros tipos de empresarios. Los sensores también se pueden implementar en numerosas configuraciones que hacen que usarlos sean solo fácil y simple, además de discreto. Los métodos de despliegue pueden incluir accesorios como para los cascos, los lentes, equipos de protección, y algunos wearables utilizan clips que se pueden utilizar en camisas, chalecos, cinturones, e inclusive se pueden incrustar en las suelas de los zapatos o utilizarlos como plantillas. Algunos ejemplos de estos son las bombas de insulina inteligentes que actualmente existen, que son dispositivos pequeños que introducen constantemente pequeñas cantidades de insulina al cuerpo para condiciones médicas como la diabetes. Consisten en una bomba programada para suministrar insulina durante las 24 horas del día y un tubo muy fino de plástico terminado en una cánula que puede introducirla bajo la piel. El equipo médico determina la cantidad de insulina que el aparato va a ir suministrando a lo largo del día, y ahora en la actualidad se utilizan estas bombas para que se puedan, desarrollado por Nike, que medía la distancia y el ritmo de una caminata o una carrera. Estos dispositivos eran principalmente utilizados por personas que fueran a competir en algún maratón o un Ironman. Este dispositivo consistía en un transmisor conectado o incrustado en una zapatilla. Comunicaba con una Sport Band y un Nike conectado a un receptor de iPod Nano o directamente con un iPod Touch de segunda generación o superior, como en ese entonces existía el iPhone 3GS, un iPhone 4, un iPhone 4S. Este se conectaba al software de iTunes y se podía utilizar para ver el historial de caminar o correr. Sin embargo, uno de los límites que presenta la tecnología wearable alrededor del mundo es el alto costo y la falta de recursos de las diferentes clases sociales para adquirirlos, además de que en algunos países son brindados por el gobierno, y esto, al menos en los países latinos, presenta un gran problema debido a la falta de recursos dentro de nuestras instituciones públicas para la salud. Como previamente se mencionó, gran parte de los consumidores tienen miedo de lo que puede pasar con sus datos una vez que están usando esta tecnología usable. Ya vimos que en algunos campos es tanto el médico como el deportista, y hablando del campo deportista podemos hablar de un caso en específico: Nike y la Universidad de Michigan. Este patrocinio empieza con la Universidad de Michigan teniendo un patrocinio de Nike. En este patrocinio lo que hace Nike es brindarles todo lo que son los trajes deportivos e incluso, en este caso, la tecnología usable. El contrato específicamente dice que esa información puede ser usada y que va a ser protegida bajo la ley. Aquí empezamos a hablar de un campo que es la legalidad. Y la legalidad es que en realidad estos datos ya le pertenecen a la empresa y ellos pueden manejarlos como creen más apropiado. Expertos han afirmado que realmente no existe una forma de poder regular el manejo de estos datos, ya que no cuentan específicamente como un
expediente médico. Y si no son un expediente médico, no tienen la legalidad detrás de protección de datos del expediente médico, sino que esos datos son parte de Nike y son datos biométricos que pueden ser usados para otro tipo de casos, ya sea para venderlo a los siguientes equipos que pueden tener las contrataciones para el equipo de fútbol o pueden tener incluso para seguros. Esto ya cae en especulaciones, pero legalmente tienen la oportunidad de hacerlo. Dado el cyberbody que hemos generado, toda la información que hemos subido a la web puede ser usada por estas aseguradoras para dar tasas más caras a las personas que en realidad viven en un nivel socioeconómico bajo. Este artículo de Marshall Allen habla un poco de lo que se ha hecho, cómo toda esta data que hemos subido al internet puede ser accesada por las aseguradoras para generar un diferente precio. Aquí la pregunta es, ya no solo estamos recolectando datos sociodemográficos, sino también estamos los datos biométricos, y el wearable data es la forma más fácil de accesar a estos datos. México en sus leyes tiene cubierto a lo que se llama los datos personales y los datos personales sensibles. Los datos personales sensibles abarcarían cuestiones que revelen datos de salud, datos de relaciones políticas, datos de origen étnico, y estos datos sensibles, especialmente los de salud, los datos biométricos, son los que están recaudando las empresas que cuentan con wearable technology. Entonces entra en un problema porque la ley no lo considera en sí, hablando de que también es un mercado internacional, ya que existe la protección de datos, pero estas empresas no están situadas totalmente en el país, sino que son un aspecto internacional, y las bases de datos normalmente no están situadas en México, que aunque existen leyes, no pueden ser reguladas. Lo que se hablaba en el caso de Nike y de la Universidad de Michigan, la regulación es muy difícil por la internacionalidad, porque estos datos no pasan a través de un expediente médico, sino que pasan directamente a estas nubes, estas bases de datos controladas por las empresas. En cuanto a la legalidad, ¿esto dónde nos deja? Pues en México, por ejemplo, tenemos las leyes, en Estados Unidos tienen leyes de protección de datos, pero es un área muy gris porque no están específicos a esta recolección de data biométrica. No sería la primera vez en la que la tecnología avanza más rápido de la ley, causando problemas y lagunas legales. Por ejemplo, tenemos el caso de Napster contra Metallica, donde la ley en Estados Unidos claramente decía que uno podía compartir la música con sus amigos. El problema es que esto era un área gris y no había una forma de delimitar este número de personas. Entonces Napster, usando nueva tecnología, el P2P, tenía la forma de compartir datos musicales a todas las personas que quisieran descargarla. Esto causó un sin precedente en la ley, donde la ley tuvo que ponerse al mismo nivel de la tecnología. Y personalmente creo que ahí es a donde estamos llegando con los datos biométricos, a un punto en el que va a pasar algo, se van a descubrir ventas de información personal o incluso que hackers hayan accedido a la red y la legalidad no tenga en sí nada seguro que hacer porque es algo sin precedentes. En algún momento la legalidad va a tener que alcanzar a la tecnología, pero por el momento podemos decir que esto no ha ocurrido y que van a ser muchos años para que lo alcancen. Con respecto a la tecnología wearable, todos los actantes y los actores se encuentran relacionados con respecto al programa, es decir, los dispositivos que se utilizan para medir la frecuencia cardíaca o, como en el caso de los diabéticos, la insulina, surgen como un programa para que las personas no pasen de sus horas debidas al inyectarse insulina. Sin embargo, pueden existir antiprogramas con respecto a que las personas se nieguen a utilizar este tipo de dispositivos o, por el contrario, los problemas económicos de la gente, es decir, los contextos políticos y sociales en los que existen los diferentes sujetos. Con respecto a las innovaciones, dentro de nuestro tema es bastante amplio y se encuentra en bastante movimiento debido a que de 2009 a 2019 existen muchísimos artículos publicados y con muchísimas transiciones y cambios también con respecto a las tecnologías celulares, a los diferentes dispositivos que se están utilizando de momento a momento y los nuevos hallazgos como enfermedades u otro tipo de cuestiones. También se dan diferentes ensamblajes con respecto a las áreas y las tecnologías wearable que se utilizan con los mismos o diferentes fines en diferentes contextos tanto políticos como sociales.
Las trayectorias en nuestro tema son bastante cambiantes debido a que depende de la visibilidad o no. Muchas de nuestras tecnologías han sido muy visibles y muchas no lo son, además de que son muy específicas para contextos y áreas específicas como la medicina, como el campo laboral o como, por ejemplo, deportes muy específicos como los maratones. Su temporalidad también varía demasiado debido a que se dan por periodos muy cortos de tiempo debido a que llega una nueva innovación y una nueva innovación. El universo de innovaciones está definido por la última innovación que se ha brindado. Las traducciones que existen en nuestro tema puede ser la combinación de los datos tanto virtuales como los datos ejercidos de forma física. Ya que somos lo que tenemos en nuestras manos, estos diferentes dispositivos wearables se convierten en parte de nuestra encarnación y somos una combinación entre objeto y sujeto. Por lo tanto, la agencia de los dispositivos wearable en la actualidad para diferentes contextos es muy importante. Por ejemplo, para la medicina, a través de los años podemos observar que se han generado diferentes programas y diferentes antiprogramas para diferentes dispositivos wearable y algunos se han vuelto totalmente inutilizables, mientras que otros a través del tiempo se vuelven más y más utilizables. Además de que a través del tiempo también se han vuelto más económicamente accesibles. Las traducciones al final del día se corresponden a las estadísticas, a los números, a los datos que pueden brindarse de forma tanto interna como externa del cuerpo o los estadísticos que se dan a partir de las capacitaciones o el análisis que se realiza a través de los datos que se pueden brindar por medio de estas tecnologías, y esto puede brindar una combinación para los nuevos usos y los nuevos potenciales a nuevos objetos, saber si esta tecnología nos funciona o no y saber cómo podemos mejorarla para entonces generar una nueva innovación y con ello un nuevo programa.